Hola, mi nombre es Jimena y en este video voy a explicar los capítulos 1 y capítulo 2 del libro Manual sobre Derechos Humanos y Prueba en el Proceso Penal. Ambos capítulos abordan temas muy importantes dentro del proceso penal porque nos ayudan a entender cómo deben obtenerse y valorarse las pruebas para garantizar el respeto a los derechos humanos. Para comenzar, el primer capítulo trata sobre la llamada regla de exclusión de la prueba ilícita. Y antes que nada debemos entender qué es una prueba ilícita. Se considera prueba ilícita a aquella que se obtiene mediante la violación de un derecho fundamental. Por ejemplo, cuando una confesión se consigue mediante tortura, cuando se realiza una intervención telefónica sin autorización legal o cuando se entra a un domicilio sin cumplir los requisitos establecidos por la ley. El problema surge porque muchas veces esta prueba puede contener información relevante para descubrir la verdad de los hechos. Sin embargo, fue obtenida violando derechos humanos. Así que aparece una gran pregunta. ¿Debe utilizarse o debe excluirse del proceso? El autor de este capítulo nos explica que existen diferentes fundamentos para justificar la exclusión de este tipo de pruebas. Y el primer fundamento es la disuasión. Esta postura sostiene que la prueba debe excluirse para evitar que las autoridades vuelvan a cometer abusos en un futuro. Y la idea es enviar un mensaje claro a los policías, a los fiscales y demás autoridades de la investigación. Porque si se obtienen pruebas violando derechos humanos, estas pruebas no pueden utilizarse en un juicio. De esta manera se busca prevenir futuras conductas ilegales por parte de las autoridades. Sin embargo, esta postura también recibe críticas, porque algunas personas consideran que excluir pruebas importantes puede provocar que las personas culpables no sean sancionadas. Además, no siempre existe la certeza de que la exclusión logre cambiar la conducta de quienes la investigan. El segundo fundamento es la protección de derechos. Y aquí la lógica es diferente. Lo importante no es castigar a la autoridad ni prevenir futuras irregularidades, sino reparar la afectación sufrida por la persona cuyos derechos fueron vulnerados. Por ejemplo, si una persona fue sometida a una intervención ilegal de sus comunicaciones, el sistema de justicia debe evitar que esa violación produzca beneficios dentro del proceso penal. La manera de hacerlo es excluyendo la prueba obtenida de una forma indebida. Y en este caso la exclusión funciona como una especie de remedio o compensación frente a la vulneración de los derechos fundamentales. El tercer fundamento es la integridad judicial. Esta postura señala que los tribunales no deben beneficiarse ni legitimar actuaciones ilegales del Estado. En otras palabras, si un juez permite que se utilice una prueba obtenida mediante tortura o mediante una violación grave de derechos humanos, estaría participando indirectamente en esta conducta indebida. Por ello, la exclusión de pruebas sirve para preservar la legitimidad, la credibilidad y la integridad moral del sistema de justicia. Otro fundamento mencionado es la justicia del procedimiento. Y aquí se considera que un proceso penal no debe centrarse únicamente en obtener resultados, sino también en garantizar que el procedimiento sea justo. Aunque una prueba pueda ayudar para descubrir la verdad, si fue obtenida mediante métodos incompatibles con otros principios de un Estado democrático, su utilización debería afectar la equidad de un proceso. Por eso la exclusión se justifica para mantener un juicio justo y respetuoso de las garantías procesales. Y finalmente, el autor menciona el fundamento epistémico, que este se relaciona con la confiabilidad de la prueba. La idea es que algunas pruebas obtenidas de forma ilícita pueden ser poco confiables o incluso falsas. Un ejemplo muy claro son las confesiones obtenidas bajo tortura, ya que una persona podría decir cualquier cosa para poner fin a su sufrimiento. En estos casos, excluir la prueba también ayuda para evitar errores judiciales y mejorar la calidad de las decisiones que toman los tribunales. Este capítulo nos muestra que la exclusión de la prueba ilícita no tiene, digamos que, una sola justificación, sino que depende mucho de la perspectiva que adoptemos. La exclusión puede servir para disuadir abusos o proteger derechos fundamentales, proteger la integridad de los tribunales, garantizar procedimientos justos o asegurar la confiabilidad de la información que se utiliza en un juicio. Y lo más importante es comprender que la búsqueda de la verdad no puede realizarse a cualquier costo. En un Estado de Derecho, la obtención de pruebas debe respetar siempre los derechos humanos. El segundo capítulo aborda un tema sumamente actual, que es la confiabilidad de las pruebas forenses.
ya que cuando escuchamos términos como ADN, huellas dactilares, balística o análisis científico, solemos pensar que se trata de pruebas totalmente exactas y que no pueden fallar. Sin embargo, la autora de este capítulo dice que esta percepción no siempre es correcta. Uno de los principales problemas es que muchas personas, incluyendo jueces y tribunales, tienden a otorgar un valor excesivo a estas pruebas científicas. Existe una especie de confianza automática en todo aquello que parece provenir de la ciencia, pero la realidad es que las pruebas forenses también pueden contener errores, limitaciones o interpretaciones incorrectas. Por esta razón, no basta con asumir que una prueba es válida solo porque fue realizada por un experto, y esta autora identifica varias fuentes de un error. La primera es la falta de una base científica sólida en algunas técnicas forenses, porque aunque muchas disciplinas tienen respaldos científicos, otras no cuentan con suficiente evidencia que demuestre su precisión o confiabilidad. La segunda fuente de error son los sesgos cognitivos. Los expertos también son seres humanos y pueden verse influenciados por información previa, expectativas o prejuicios que afecten su interpretación de los resultados. La tercera fuente de error tiene relación con problemas dentro de laboratorios, como fallas en el procedimiento, errores técnicos o deficiencias en la capacitación del personal. Y finalmente existe el problema de cómo se comunican los resultados a estos tribunales. Muchas veces los hallazgos científicos se presentan de manera exagerada o con un nivel de certeza mayor al que realmente existe. Frente a estas dificultades, la autora plantea que la mejor estrategia es prevenir errores antes de que lleguen a juicio. Por eso, propone mejorar la calidad de los laboratorios, fortalecer la capacitación de los especialistas y desarrollar mejores estándares científicos. Sin embargo, también considera que estas medidas no son suficientes. Una de las ideas más importantes del capítulo es que los jueces deben actuar como verdaderos guardianes de la calidad de prueba científica. Esto significa que no deben aceptar automáticamente cualquier informe pericial, sino que deben verificar si realmente es confiable. En otras palabras, nos dice que los jueces deben analizar críticamente la prueba antes de permitir que influya en una decisión final. Y para lograr este objetivo, la autora propone un test general de fiabilidad basado en 3 elementos. El primero consiste en analizar la validez de los fundamentos científicos de la técnica utilizada, es decir, preguntarse si realmente existe evidencia científica que pueda respaldar el método empleado. El segundo elemento es verificar la correcta aplicación de la técnica. Aunque su metodología sea válida, puede generar resultados erróneos o si fue aplicada incorrectamente. Y el tercer elemento consiste en evaluar la forma en que se presentan los resultados, ya que los informes deben ser claros, precisos y honestos respecto al nivel de la certeza que se ofrecen. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre algo muy importante, que la ciencia es una herramienta fundamental para la justicia, pero no es infalible. Por eso, las pruebas forenses deben someterse a controles rigurosos que permitan garantizar su confiabilidad. Y la autora sostiene que los jueces tienen una responsabilidad clave en este proceso, ya que deben asegurarse de que únicamente ingresen a juicio pruebas científicas que cumplan estándares adecuados de calidad y fiabilidad. Y de esta manera se reducen los riesgos de errores judiciales y se fortalece la protección de los derechos humanos dentro de un proceso penal. Para finalizar, ambos capítulos comparten una idea central, que la justicia penal no debe preocuparse únicamente por obtener condenas y resolver casos, sino también por garantizar que las pruebas utilizadas sean obtenidas y valoradas de una manera respetuosa para los derechos humanos. El primer capítulo nos dice que las pruebas obtenidas mediante violaciones de derechos fundamentales generan serios problemas de legitimidad y justicia, y el segundo capítulo nos recuerda que incluso las pruebas científicas deben ser analizadas críticamente para evitar errores y decisiones injustas. Y ambos temas demuestran que el respeto al debido proceso, la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad deben avanzar de la mano dentro de un sistema penal. Gracias.